Pues buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias, Ilse, por la presentación. Mi nombre es Eva, trabajo en Iberceras Specialties, soy responsable del mercado latinoamericano para Iberceras Specialties. Quiero agradecer especialmente a Mexicor, a Pedro Alcalá y a nuestro colaborador Vinicop, socio también de Amexicor, la invitación para poder formar parte en esta serie de capacitaciones. Es un gusto para nosotros poder formar parte de este tipo de formaciones. Creo que siempre son enriquecedoras para todos nosotros. Si en algún momento pues, la presentación no se ve bien, no se observa bien, pues les ruego por favor que Ilse, por favor, me apoyas y me indicas. Pues hoy vamos a dedicar un ratito a aprender sobre el mundo de las ceras, así como parte de la ciencia que hay detrás del diseño de las ceras de alto rendimiento. Vamos allá. Espero que sea del interés de todos ustedes. Para poder estructurar mejor esta presentación, pues vamos a ver un índice, el contenido de lo que vamos a ver este ratito, pues por qué tratar el cartón con una cera de alto rendimiento, qué beneficios nos va a ofrecer el tratamiento con ceras de alto rendimiento, cómo son las cajas tratadas con este tipo de ceras, quiénes somos nosotros, Iberceras Specialties, cómo implemento el tratamiento hidrofugante en mi planta y luego pasaremos a un turno de consultas y preguntas. Pues vamos allá. Pues, como todos sabemos, todos los que estamos aquí, amantes del cartón, conocedores de este sector, pues el cartón ondulado o corrugado es uno de los materiales más versátiles, ligeros y además reciclables, respetuosos con el medio ambiente. El cartón corrugado, el cartón ondulado, es una herramienta de marketing y de transporte y de protección de nuestro producto, pues hoy en día inmejorable y además en crecimiento. En todos los países ha habido un incremento del uso del cartón a lo largo de los años. Si además nos dedicamos vamos a dedicar este ratito al tipo de cajas que puedan transportar productos hortofrutícolas o refrigerados, que serían de alguna manera, para mí yo entiendo, la máxima exigencia del cartón corrugado, eh, cómo tiene que estar diseñado, cuáles serían las principales características. Pues debe proporcionar una adecuada protección al contenido, tiene que tener normalmente son contenidos delicados que se pueden deteriorar, con lo cual la función principal es proteger el contenido. Debe resistir el apilamiento. La capacidad de apilado, todos sabemos, de este tipo de cajas es imprescindible, pero a la vez debe proporcionar una ventilación adecuada. Muchos de los productos que vamos a contener en este tipo de cajas respiran, necesitan cierto respiro, cierta comunicación con la atmósfera que tenga en el exterior. Además, debe resistir la flexión del fondo, porque de lo contrario existe un riesgo de aplastamiento de la caja o incluso de colapso y que carguemos un contenedor con mangos, piñas o flores y llegue al otro lado del mundo totalmente colapsado. Y debe mantener la estructura en las condiciones de temperatura y humedad de almacenamiento del tipo de caja. Y además, todo ello durante el armado, la manipulación y el ciclo de transporte, que puede ser corto, medio o largo, y además por medios terrestres o marítimos. Esto es todo lo que conocemos, toda la exigencia de una caja de cartón corrugado que va destinada al transporte de este tipo de productos, que nada tiene que ver quizás con una caja en la que se va a embalar un televisor o
un mueble, un mueble de IKEA. Un método eficaz para mejorar las prestaciones de la caja agrícola de refrigerados o para flores, y especialmente durante el almacenamiento y el transporte, es la impermeabilización con las ceras de alto rendimiento. Las ceras en general se encuentran en la naturaleza. La cera ya es un producto natural. Forma parte de muchas plantas, de frutas y de hortalizas. ¿Y cuál es la función de la cera en la naturaleza? Pues debe de reducir la pérdida de agua de la planta o del fruto, es decir, que la cera actúa como una barrera protectora para reducir esa pérdida de agua, esa deshidratación. Además, protege contra patógenos e insectos. Es una barrera física a la invasión de ciertas enfermedades que pueda sufrir la fruta o la planta y de insectos. Incluso protege contra los rayos ultravioletas. Es capaz de reflejar parte de la luz solar. Puede reducir en parte los daños mecánicos, los golpes. Puede, hasta cierto punto, al ser una sustancia flexible, el impacto contra la planta, contra el fruto, pues puede ayudar a esa reducción de los daños mecánicos en la naturaleza. Y puede regular la temperatura. ¿Cómo? Pues al reducir la deshidratación y reflejar parte de la luz que incide en el fruto o en la planta, en los tallos, contribuye a la reducción o al control del estrés térmico. Entonces, por todo ello, podemos considerar que la cera es ya de forma natural, en la naturaleza, de forma natural, una sustancia protectora y que además proporciona un efecto barrera. Estas propiedades son extremadamente útiles en la industria en general. De hecho, nuestra empresa se llama Iberceras, ceras ibéricas, Iberceras. En la industria general son propiedades muy, muy útiles y en el mercado del empaque en particular. La definición de una cera es aparentemente muy sencilla. Nos ponemos técnicos, pues técnicamente una cera es un término genérico utilizado para definir un amplio rango de productos que pueden ser naturales, minerales o sintéticos. ¿Cómo son las ceras? Pues siempre son sólidas por encima de los 20 grados. A temperatura ambiente son productos sólidos, una cera. Presentan baja viscosidad en estado fundido, es decir, son poco viscosas si lo comparamos con un plástico o con una resina, pero además tienen una característica y es que su viscosidad baja drásticamente de forma repentina justo después de su punto de fusión. Es decir, que pasamos de tener un producto completamente sólido a calentarlo por encima de su punto de fusión y obtener un producto muy fluido, de una viscosidad muy baja, prácticamente casi como si fuera agua. Evidentemente no es agua, pero un producto muy, muy fluido. Muy importante, no se descomponen al fundir. Es decir, que se pueden calentar, se funden. Al enfriarse recuperan de nuevo su estructura y no se degradan, no se descomponen. No es como un plástico que puede perder propiedades o características. Y además existe una amplia gama de consistencias muy variables, desde blandas y plásticas hasta duras y frágiles. Todas estas características vamos a ir viendo que convierten a la cera en un gran aliado en la impermeabilización de sustratos y en este caso del papel, que es lo que nos ocupa hoy. Como digo, la definición de una cera es aparentemente sencilla, la definición, pero la clasificación es compleja. Para empezar, para no liarnos, para hacerlo sencillo, podríamos agrupar las ceras en tres grandes grupos. Estarían las derivadas del petróleo, que las he representado aquí en amarillo, las
sintéticas representadas en azul y las naturales pero ya está retomando el curso. Hola Eva, ¿nos escucha bien? Es necesario que salga ahí. Tiene su micrófono apagado. Discúlpenme, yo creo Listísimo. que esto ha sido para me he ido en el momento más interesante. Disculpen ustedes, pero no No sé qué se ha fallado preocupe. y ha caído la conexión. Lo siento mucho. La verdad es que tenemos, no sé si ustedes habrán escuchado las noticias del tiempo, pero estamos con grandes tormentas en España, en la zona de Valencia. Yo estoy cerca y tenemos también tormenta estos días. Y aunque me he asegurado de tener una buena conexión, creo que quizás ha sido ese el problema. Lo siento mucho. Volvemos a la diapositiva en la que estábamos. Sí, por favor, Eva, En la adelante. slide comparto, les he dejado a ustedes con el momento más álgido en la que estábamos viendo el mundo apasionante de las ceras y de su clasificación. Creo que se comparte ya bien, Ilse. Sí, ya podemos verla bien, Eva. Muchas gracias. Muy bien. Pues como les estaba diciendo, aunque aparentemente la definición de una cera es muy sencilla, luego la clasificación no lo es tanto y estábamos viendo los diferentes tipos de ceras que encontramos en el mercado, las que pueden ser consideradas ceras industriales, que estarían, como decía, las derivadas del petróleo, las sintéticas representadas en azul y las naturales representadas en verde. Quizás las más conocidas en el mundo del cartón corrugado, serían las derivadas del petróleo y con las parafinas, porque son las más habituales las que encontramos en el mundo del cartón. Las parafinas no serían las únicas ceras derivadas del petróleo, tienen unas hermanas mayores que serían las ceras microcristalinas y unas primas un tanto lejanas que serían las slack wax. Pero aquí no acaban las ceras que podríamos decir que son interesantes para el mundo del cartón, no se acaba el mundo en las parafinas. Las ceras sintéticas, por sus características y su estructura, pueden aportar prestaciones
tiene una serie de especificaciones muy beneficiosas a la hora de formular y de aplicar sobre el cartón, que pueden mejorar mucho la calidad de los papeles y en consecuencia de la caja. Luego habría un gran grupo de ceras naturales, que esto, bueno, entrar en el tema de las ceras naturales nos daría para otra hora de presentación. Sí que es verdad que cada vez las ceras naturales siempre han tenido un papel importante en la industria, pero quizás cada vez más la conciencia de los productos sostenibles o que sean amigables con el medio ambiente, pues hacen que tenga cada vez un papel más interesante. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos, visto toda esta clasificación, a qué nos referimos entonces cuando hablamos de una cera de alto rendimiento para la impermeabilización del cartón corrugado? Pues son ceras preparadas y fabricadas en base a materias primas seleccionadas. Estas materias primas se seleccionan atendiendo a sus características físico-químicas. Todas las ceras que hemos visto en la slide anterior, en la clasificación anterior, son compuestos miscibles entre sí y que además se pueden combinar con polímeros, con resinas y con aditivos especiales. Esto permite diseñar un producto más adecuado para su uso en el papel, que luego formará parte de un cartón corrugado que a su vez se va a acabar convirtiendo en un empaque, en una caja con unas características determinadas. Una cera de alto rendimiento va a ofrecer al liner y a la honda una prestación mejor que una parafina, por ejemplo. Entonces, tanto que se habla de las parafinas, que son quizás lo que más conocemos en el mundo del cartón, ¿qué diferencia habría entre una parafina y una cera de alto rendimiento? Pues una parafina, como hemos visto, es una materia prima. Es una cera derivada del petróleo. La diferencia, una cera de alto rendimiento, es una mezcla de diferentes materias primas entre las que se pueden encontrar las parafinas. Nosotros, en definitiva, ¿qué hacemos? Nos preguntamos qué funciones queremos que desempeñe la cera, qué le exigimos a la cera y la diseñamos en consecuencia. Vamos a ver un poco más sobre la naturaleza de las ceras en general para entender su comportamiento. Esta slide, que puede parecer muy complicada, no lo es tanto. Las ceras, en definitiva, no son compuestos simples. Es decir, una cera, incluso una parafina, una cera microcristalina, una cera sintética, no podemos decir que es como el sodio o el calcio o el oro. No es un elemento, no es una sustancia simple. Es una mezcla de cadenas hidrocarbonadas. ¿Qué es esto? Pues las cadenas hidrocarbonadas nos las podemos imaginar como si fueran fideos, como si fueran hilos largos. Tienen diferentes longitudes y diferentes distribuciones. Es decir, una cera de bajo peso molecular, es decir, de cadenas hidrocarbonadas cortas, que serían las que están representadas aquí en el gráfico verde, se caracteriza por tener un bajo punto de fusión. Son cadenas hidrocarbonadas cortas, son fideos o hilos cortitos. En cambio, una cera de alto peso molecular, que estarían aquí representadas con las barras en rojo, serían unos hilos, unos fideos más largos, cadenas más largas, y presentan puntos de fusión más elevados. Conforme nos trasladamos hacia la derecha del gráfico, tendríamos cada vez puntos de fusión más elevados. ¿Por qué es importante el punto de fusión? ¿Por qué es importante la distribución de cadenas? Porque la cera se funde, se aplica sobre el papel y una vez aplicada sobre el papel puede tener cierta movilidad. Las cadenas hidrocarbonadas más cortas, la cera verde, va a tener en el papel, en la fibra del papel, una mayor movilidad. Siempre existe una incompatibilidad entre la cera y la fibra del papel. Cada una quiere estar en su mundo. La fibra es la fibra, la cera es la cera.
al mezclarlas, a ponerlas una en contacto con la otra, la fibra siempre se va a querer librar de aquello que está invadiendo su terreno, de la cera. Cuanto más cortas sean las cadenas hidrocarbonadas, más movilidad van a tener dentro de la fibra del papel y más se van a mover hacia la superficie. En este caso, además, la cera roja vemos que tiene una distribución de cadenas más amplia, es decir, tiene cadenas de longitudes de diferentes tipos, una distribución más amplia. Tiene un punto de fusión más alto y una distribución de cadenas más amplias. Eso lo que nos va a proporcionar es un recubrimiento más flexible, menos quebradizo. La estructura de la cera, además, afecta también a su comportamiento. Una cera con bajo punto de fusión va a dar lugar a productos con menos resistencia térmica. Una cera de alto punto de fusión va a dar lugar a productos con más resistencia térmica. Vamos a seguir viendo más sobre la naturaleza de las ceras. Así pues, la selección de la cera base o de la parafina base como materia prima va a tener una influencia en el resultado final en la cera de alto rendimiento primordial. ¿Por qué? Porque las parafinas se diferencian no solo en la longitud de sus cadenas, no solo en lo largo que va a ser el fideo. Aquí, como veis, esta sería la representación gráfica química de una parafina. Son como fideos, son como espaguetis. No solo se diferencian en el número de carbonos, sino que también se diferencian en la ramificación. Las hay lineales y las hay ramificadas. Las parafinas ramificadas van a presentar una menor movilidad una vez estén en la fibra del papel, por lo que una vez la cera enfríe van a quedar ocluidas, van a quedar mezcladas con esa red que son las fibras del papel, ya sea un semiquímico, ya sea un craft. La parafina además es ideal para ofrecer hidrorrepelencia. Es uno de las sustancias, de las materias primas que ofrecen mayor hidrorrepelencia. Pero no obstante, si además de hidrorrepelencia queremos obtener resistencia, las parafinas no nos van a ser suficientes. Es decir, que aquí estamos diciendo la elección de la parafina, la elección de la cera base es primordial, pero además ella sola, por ella misma, nos va a ofrecer hidrorrepelencia, pero no nos va a dar otras propiedades como puedan ser la resistencia. ¿Cómo podemos obtener la resistencia? Pues con aditivos especiales, con resinas que van a proporcionar rigidez a los sustratos. Y lo más importante, las ceras de alto rendimiento nunca van a alterar la flexibilidad natural del papel. Es decir, el papel va a poder seguir siendo troquelado, doblado durante todos los procesos para la fabricación de la caja. ¿Qué beneficios nos ofrece el tratamiento con cera de alto rendimiento? ¿Cuáles son esos beneficios? De entrada, una mejora del COP. El diseño de estas ceras permite que se impermeabilice la fibra por capilaridad y que permanezca en la masa del mismo. Va a mejorar el ECT en condiciones de humedad. Va a mejorar el FCT en condiciones de humedad. Va a ofrecer una repelencia físico-química al agua, el efecto perla o efecto de gota de mercurio que todos conocemos. Ofrecen una baja ofrecen una repelencia físico-química al agua y presentan estabilidad mecánica y térmica. Una baja resistencia al armado con hot melt, son de fácil aplicación porque están diseñadas con baja viscosidad y van a reducirnos o a eliminar las incidencias de impresión. Y como veremos más adelante, incidencias de impresión ya sea que sean por manchado del liner externo en contacto con el liner interno. Se requiere una mínima inversión y, como siempre, tienen garantía FDA, como no podría ser de otra manera, ya que gran parte de este tipo de cajas van destinadas al transporte de productos alimentarios.
Por lo tanto, el uso de las ceras de alto rendimiento proporcionan beneficios reales que podemos medir y que podemos parametrizar. Nos va a flexibilizar la elección del gramaje del papel. Es decir, el papel que produzca mi propio molino, yo lo voy a poder utilizar porque lo voy a poder modificar. Podemos tener más libertad a la hora de elegir ese papel y vamos a poder a controlar mejor o reducir los stocks de fábrica. Vamos a incrementar la resistencia interna del cartón a la humedad. Se refuerza la onda. No afecta para nada al resto del proceso de fabricación de la caja. Y es siempre un recubrimiento flexible que no se cuartea y que no se desprende del papel. Entonces nos preguntamos, ¿cómo son las cajas tratadas con ceras de alto rendimiento? Y lo más importante, ¿cómo podemos comprobar la eficacia del tratamiento? Pues uno de los ensayos más habituales en cualquier corrugadora, en cualquier empresa cartonera, es la reducción del COP. Esto es un ensayo rápido, sencillo, que se realiza continuamente. ¿Qué me va a permitir a mí el tratamiento con ceras de alto rendimiento? Pues me va a permitir hasta una reducción de hasta el 50% del COP con respecto al dato de partida. Es imprescindible que el producto siempre esté bien manejado, bien aplicado, que los parafinadores estén bien calibrados, en buen estado, que estén limpios. La aplicación debe ser uniforme y sin ráfagas. De lo contrario, vamos a tener un acabado desigual en diferentes partes de todo el ancho de la fabricación del cartón y no nos va a llevar a un buen resultado. La baja viscosidad de las ceras de alto rendimiento permiten que las ceras penetren en la fibra del papel por capilaridad. Cuando la molécula de cera adquiere temperatura, se mueve con facilidad entre las fibras del papel. Una vez se enfría, recupera su estructura, como hemos visto antes, que es una de las propiedades de las ceras, y por su estructura va a permanecer en la masa. Va a permanecer en la masa. Aquí estaríamos viendo una sección transversal, un corte al microscopio de un papel craft. Va a quedar en la red de las fibras del cartón sin migrar a la superficie. Una vez se enfría, recupera su estructura y permanece en la masa sin migrar a la superficie. La estructura de las ceras formuladas con cadenas hidrocarbonadas más largas y además ramificadas hacen que el movimiento de la molécula ya solidificada sea menor. Es decir, que se le dificulta la migración, se le dificulta el movimiento en la fibra. Este comportamiento es muy diferente al de una parafina sencilla, a una simple parafina, en la que las cadenas hidrocarbonadas son mucho más cortas e incluso cuando el producto está solidificado va a poder migrar, va a poder moverse y migrar a la superficie. Además, este efecto de movimiento o de migración de la cera en el papel, una vez el cartón ya está corrugado, es muy visible, fácilmente visible en el apilado. En el apilado tenemos presión y temperatura, es decir, tenemos la cera aplicada en planchas de cartón en una tarima de cartón con mucho peso, donde las planchas que están en la parte baja del palet van a recibir mucha presión por las planchas superiores y que el calor se va disipando poco a poco. El núcleo de la tarima de cartón de las planchas alcanzan temperaturas muy elevadas que pueden provocar que las cadenas hidrocarbonadas más cortas suban a la superficie del liner interno, provocando manchas y manchando, transfiriendo esa cera al liner externo, lo que nos va a provocar gastos extra en la fase de impresión, porque vamos a tener que poner una imprimación o vamos a tener que realizar doble pasada de tintas y un mal aspecto del cartón. El cliente al final no sabe si esas manchas del cartón
van a ser pues por una contaminación o es realmente una cera que es inocua. Al final esa cera es inocua, esa parafina es inocua, pero da un mal aspecto al cartón. En el momento que utilizamos productos que además de contener en sus mezclas, en su fórmula, una parafina que ofrece hidrorrepelencia, también contiene resinas o elementos endurecedores, vamos a poder incrementar nuestro ECT. Nuestro ECT lo vamos a poder incrementar hasta el 15%. En condiciones, se incrementa el ECT un 15% en comparación con el dato base de partida y en condiciones de alta humedad relativa. Es decir, si tenemos una probeta a 20 grados y al 90% de humedad relativa, el ECT del cartón va a mejorar hasta en un 15% respecto al no tratado. Siempre comparando respecto al dato de origen, al producto no tratado. Lo mismo nos va a ocurrir con el FCT. El FCT en condiciones de alta humedad relativa lo vamos a poder mejorar en un 10%, siempre y cuando utilicemos ceras de alto rendimiento en las que la parafina es una materia prima, pero están aditivadas y formuladas con resinas o productos aditivos especiales de endurecedores. Los tratamientos impermeabilizantes además reducen la absorción del agua del papel de forma considerable. ¿Cómo? Pues con una barrera físico-química de repelencia al agua, formando este efecto perla o gota de mercurio, que además como argumento de venta o argumento de marketing a los clientes les interesa. ¿Por qué? Porque ven una barrera física, una barrera real a la penetración de ese agua, a la absorción de agua por parte del papel. Las ceras de alto rendimiento presentan una buena estabilidad mecánica y térmica. Térmica, es decir, para aguantar sin degradarse, sin descomponerse en los fundidores. Las mezclas, las fórmulas de estas ceras se hacen una mezcla íntima, bien integrada, se integran bien para que no se descompongan en fases, no se separen los diferentes componentes y se transfieran bien al papel. Y además tienen una buena estabilidad térmica, es decir, no se van a degradar en los aplicadores, no van a sufrir cizallamiento, no van a sufrir una degradación a la hora de aplicarlo con un aplicador por rasqueta o por rodillo. Una de las preocupaciones más comunes a la hora de utilizar un tratamiento hidrofugante es: ¿voy a tener problemas con el armado con hot melt? ¿Voy a tener dificultades a la hora de pegar mi caja? ¿Voy a tener que reducir la velocidad de máquina de la máquina armadora? Pues un buen diseño de una cera para el cartón no tiene, un buen diseño y una buena aplicación no tienen que traducirse en una dificultad a la hora de pegar con el hot melt. Se tienen que conocer las materias primas que se utilizan en una cera formulada para saber que van a ser compatibles y afines a ese pegado o hot melt. La baja viscosidad de las ceras de alto rendimiento junto con un buen aplicador van a ayudarnos a controlar ese gramaje. Y los tratamientos de impermeabilizantes siempre se van a diseñar, siempre los tenemos que diseñar teniendo en cuenta el uso final de la caja, pero no solo el uso del producto que va a contener, sino la forma en la que se va a manipular, la forma en la que se va a armar. Muy importante. Toda la descripción que hemos hecho anteriormente de cómo son las ceras, de cómo son las parafinas, cómo las podemos clasificar, llegan también a entender su comportamiento en el papel y ver cómo nos van a reducir el manchado del liner externo. Es decir, garantizar que el producto, la cera, se va a quedar en la masa del papel y no va a migrar a la superficie, nos va a garantizar que no haya un mal aspecto del cartón, que no migra a la superficie del liner interno, que no se ponga en contacto con el liner externo y nos aparezcan esa serie de manchas que al final serían como manchas de aceite que nos va a dificultar
la impresión y nos va a ocasionar gastos extra, como imprimaciones o dobles pasadas de tinta. Así que el uso de una cera preparada nos va a reducir o eliminar este tipo de incidencias o no conformidades en nuestro cliente. Va a reducir esas no conformidades. Y además, pues nos va a mejorar el drop test. Nuestro drop test, así como el COP, nos va a mostrar que hay una repelencia a esa humedad, a ese agua. Nos va a reducir la fricción en la mesa de secado, las planchas se van a ir trasladando de una forma más suave, van a reducirse los golpes en la mesa de secado y la degradación del cartón por fricción en la mesa. Incrementa el ángulo de mojabilidad y además se fabrican con una garantía FDA. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién me paga a mí el salario? ¿Quién permite que yo hoy en día pueda estar aquí con ustedes hablándoles de todo esto? Pues somos Iberceras Specialties, una empresa española fundada en el siglo pasado, en el año 49, y que nos dedicamos al desarrollo, al diseño, fabricación y comercialización de ceras y emulsiones. Desde el año 2012 formamos parte de una familia mayor, somos una familia más amplia, porque formamos parte de Siwax Group, junto con Spica, que es nuestra planta italiana, y Waxmed, que está dedicada a la distribución de nuestros productos, así como a la distribución de algunas especialidades. Son más de 75 años de actividad, desarrollando productos con tecnología propia, con nuestros propios equipos técnicos y de producción, lo que nos ha llevado a una estrecha colaboración, en especial con la industria del cartón corrugado. Nosotros, como fabricantes de ceras, como mezcladores, como blenders, no tenemos una planta corrugadora, pero hemos ido desarrollando nuestros productos en colaboración con los fabricantes. Algunos datos. Exportamos el 70% de nuestra producción, tenemos presencia en los 5 continentes, como no puede ser de otra manera, tenemos nuestro propio know-how. Nos apoyamos en 3 centros de investigación, ya que tenemos 3 laboratorios independientes que nos ayuda a compartir información y contrastar nuestros propios análisis. Y aquí en México, nuestro distribuidor autorizado es Vinicop, con sede en Querétaro. Muchas gracias, Jorge, por habernos invitado a esta capacitación. Y como bien hemos ido comentando durante toda la presentación, el gran enemigo de la caja en general, pero de la caja agrícola o de la caja para refrigerados en particular, es la humedad. Es el gran enemigo del cartón. ¿Cómo es esta humedad? Esta humedad puede ser emitida por el contenido de la caja, ya sea porque la fruta, una vez la fruta o la hortaliza, la flor, una vez empaquetada, emite humedad porque se va deshidratando, o puede ser por el congelado que vaya emitiendo, condensando el agua del ambiente y emita agua dentro de la caja, o puede ser la humedad de la cámara frigorífica. Las cámaras refrigeradas, las cámaras frigoríficas pueden tener hasta el 90% de humedad y además en condiciones de frío, entre 0 o incluso temperaturas por debajo de 0 a 15 grados. El tratamiento del liner y del fluting con productos especialmente diseñados para la onduladora y para el papel mejora la calidad de los papeles y en consecuencia de la caja. ¿Qué fabricamos? ¿Qué productos puedes ofrecer Iberceras Specialties? Pues gama Thermoflex, serían nuestros productos de gama Thermoflex y gama Emulsiver. Son productos fácil de aplicador, mientras con aplicadores convencionales, ya sean en frío o en caliente. Llegados a este punto, también podríamos clasificar los tratamientos
en dos clases, en dos tipos de tratamiento, ya sea aplicación en caliente, tendríamos nuestra gama de productos Thermoflex, aplicación en frío, nuestra gama de productos Emulsiver. Todos nuestros productos siempre están diseñados, tanto todos los componentes de la cera formulada Thermoflex como las emulsiones Emulsiver, atendiendo a las condiciones, a la regulación FDA. Y como fabricantes podemos emitir declaraciones complementarias, es decir, todos los clientes que estén exportando a países con una reglamentación propia nos pueden solicitar declaraciones de conformidad complementarias y nosotros las estudiamos y las emitimos. Siempre existe una estrecha colaboración, como digo, con la industria y con los fabricantes. Thermoflex sería nuestra gama de productos de ceras preparadas en sólido, de aplicación en caliente, tanto para liner como para fluting. Son de alto rendimiento, es decir, no se requieren grandes gramajes para obtener todos los beneficios que hemos estado viendo en esta presentación. Se suelen aplicar a una temperatura entre 110 y 120 grados reales, siempre y cuando tengamos bien calibrada la cubeta. Además lo fabricamos en perlas. Las perlas al final, las perlas o el formato PRIL va a ayudar a dosificar mejor el producto, a que el choque térmico en la cubeta de aplicación, en la cubeta donde vamos a fundir el producto, no sea brusco, porque las perlas van a fundir de una forma más rápida y más homogénea, evitando que hayan zonas de la cubeta que se puedan degradar o quemar. Y son de aplicación por rodillo, o se recomienda la aplicación por rodillo. ¿Y cuál sería nuestra recomendación si se elige o ya se tiene en la planta un aplicador en caliente? Pues bueno, de entrada podríamos recomendar nuestro Thermoflex T284, que es un producto diseñado para garantizar la impermeabilización de los sustratos. Va a mejorar el COP base, como hemos visto, del papel, aportando todas las ventajas ya mencionadas en las ceras de alto rendimiento, el efecto perla, la permanencia del producto en el papel sin migrar a la superficie, estabilidad térmica, etc. Como se puede ver en las especificaciones técnicas de este producto, el punto de fusión típico es de 95. Es muy diferente a las de las parafinas sencillas que nos solemos encontrar en este sector, que suelen tener un punto de fusión de 56-58. El alto punto de fusión es uno de los parámetros que nos va a garantizar todas las características que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. También en las especificaciones podemos ver cómo la viscosidad a la temperatura de aplicación a unos 110 grados centígrados es muy similar al de una parafina. Es decir, tenemos una cera formulada con una serie de características y una serie de ventajas respecto a una parafina, pero no estamos incrementando la viscosidad. ¿Qué tenemos en definitiva? Un producto igual de fácil de aplicar que una parafina, pero con muchas más ventajas y prestaciones, y además con un alto rendimiento. O sea, con poco gramaje vamos a poder obtener unos buenos resultados. Si además de impermeabilizar el papel, lo que yo quiero es dotarlo de estructura y mejorar el ECT y el FCT de base, elegiríamos el Thermoflex T4455. También es de alto punto de fusión y de baja viscosidad. Por lo que vamos a seguir aplicándolo con los aplicadores convencionales. Una parafina o una grasa vegetal no tiene propiedades endurecedoras, puede tener propiedades impermeabilizantes, pero en ningún caso nos va a mejorar el ECT o el FCT de base. No le estoy dando una resistencia extra cuando utilizo una parafina. Sí que voy a dar una resistencia extra a mi papel si utilizo una cera formulada, una cera preparada, una cera de alto rendimiento.
Y si lo que yo tengo en la planta es un aplicador en frío o lo que quiero es aplicar un producto en frío, pues ofrecemos nuestra gama Emulsiver. ¿Cómo son las emulsiones? Pues ofrecen una película flexible, son de alto rendimiento, no se requieren grandes gramajes para obtener buenos beneficios. Se sirve siempre en contenedor, en tótem, en IBC siempre nuevo y se aplica por rodillo. También con garantía FDA, etcétera, etcétera. Como emulsión impermeabilizante, ¿qué puede ofrecer? Pues el Emulsiver T4466 es una emulsión que nos va a garantizar la hidrofugación. El uso de emulsiones al final reduce el gasto energético y nos flexibiliza la producción. El hecho de no tener que estar pendiente de fundir un producto, es decir, los productos en sólido, en caliente, se tiene que tener una planificación porque tienes que fundir y tenerlo a la temperatura adecuada para empezar a fabricar. En el caso de una emulsión, no. En el caso de la emulsión tenemos un producto ready to use, es decir, lo voy a tener siempre disponible, lo que me va a permitir un cambio de programación o un cambio en la producción más ágil. Se reduce el riesgo de los operarios, ya que no son productos peligrosos ni emiten vapores, no están en caliente, y las materias primas utilizadas reducen el deslizamiento de las planchas del cartón corrugado, facilitando la manipulación del cartón y siempre con garantía FDA. Fabricamos siempre nuestras emulsiones a la máxima concentración en sólidos, tienen una viscosidad muy baja, una densidad cercana al agua, con lo cual se aplican fácilmente por rasqueta o por rodillo. Y si quiero mejorar mi calidad incluso un poco más, pues si quiero reducir o eliminar por completo la migración de la cera a la superficie, que puede acabar produciendo pequeñas manchas de aceite en el liner interno, manchando el liner externo, incurriendo en gastos extras en la sección en la fase de impresión, pues nos podríamos ir a la Emulsiver T 9500, que está diseñada en base a ceras, pero también incluye materiales poliméricos y aditivos oficiales que lo que nos van a proporcionar es una película totalmente homogénea, un film satinado continuo. Estos aditivos poliméricos lo que van a garantizar es que la cera quede bien anclada a la fibra del papel, reduciendo, como digo, pues todas las incidencias, todas las no conformidades por manchado o por contaminación del liner interno al liner externo. ¿Cuál sería la mejor combinación de todos estos tratamientos? Pues todo va a depender de qué tengo en mi planta, qué quiero conseguir, de qué papeles voy a partir, qué aplicadores voy a instalar o qué aplicadores voy a tener. Si hablamos del tratamiento en caliente, que estaríamos hablando del Thermoflex T284 y Thermoflex T4455, ¿cuál sería la mejor combinación? Pues la mejor combinación sería tener liners internos hidrofugados con una T284 y ondas, flutings, con un producto endurecedor que me mejore mi FT, mi BC. Esta sería la mejor combinación. ¿Puedo tratar los flutings con la T284? Sí, voy a impermeabilizar el papel, pero no voy a mejorar la resistencia del dato base, del papel base, pero voy a impermeabilizarlo y voy a reducir la pérdida de resistencia en condiciones de alta humedad relativa. Lo mismo ocurre con el tratamiento en frío. El tratamiento en frío no va a ofrecer una resistencia extra, un endurecimiento de las ondas, pero sí que me las va a impermeabilizar. Va a reducir la pérdida de características en condiciones de humedad relativa. Los liners internos los puedo tratar con emulsión, pero ¿puedo tratar las ondas? Sí, puedo tratar las ondas, siempre teniendo en cuenta que no vamos a incrementar su resistencia, no las vamos a endurecer. Y eso solo lo vamos a poder conseguir con productos formulados que estén formulados en base
a resinas o en base a aditivos especiales endurecedores. ¿Cómo implemento el tratamiento hidrofugante? Pues en el mercado, yo por ahora la verdad es que no vendo aplicadores, pero en el mercado se pueden encontrar aplicadores de ceras para tratamientos en frío, en caliente, fundidores, diluidores. A lo largo de los últimos años ha habido una gran mejora de este tipo de equipos. Existen fabricantes que pueden asesorar a la planta en cómo son equipos relativamente pequeños. Aquí ya depende de la estructura de la planta, si lo voy a poder meter dentro de mi grupo ondulador, va a tener que estar fuera, voy a impermeabilizar solo onda, voy a impermeabilizar y tratar solo las dos ondas o las dos ondas y el liner, etcétera. Aquí ya pues es el fabricante de maquinaria el que asesora o el que diseña el tratamiento junto con la planta corrugadora. Un esquema básico de una máquina de aplicación en caliente pues sería por rodillos. Y bueno, ya llegando al final de la presentación, pues sí que es cierto que las plantas corrugadoras difieren mucho unas de otras. No hay dos iguales, las hay pues con maquinaria más nueva, maquinaria más antigua, más amortizada. Todos los datos ofrecidos en la presentación pueden diferir mucho en función de cómo sea la aplicación, cómo sea la velocidad de máquina, etcétera. Nosotros siempre estamos a disposición del cliente para poder diseñar el empaque, poner en marcha la puesta en marcha de los productos junto con el fabricante. Nos trasladamos a la planta si así nos lo requiere el corrugador. Y sí que hay que tener muy en cuenta pues, que estos datos se deben medir en mi papel, en mi máquina, en la forma que yo tengo de aplicar el producto. Son datos obtenidos pues, del laboratorio, de nuestra experiencia a lo largo de todos estos años de recoger cartones y papeles y de medirlos en el laboratorio. Y bueno, yo llego al fin de la presentación. Les dejo mi contacto. Pueden contactarme también a través de Vinicop, Mexicor, y sí que les doy paso, Ilse, a consultas y preguntas. Espero que la exposición haya sido clara, pero les dejo ya en turno de consultas y todas las preguntas que tengan a bien plantearme.